Hola, bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. En este programa recomendamos la película Petra de San José, dirigida por Pablo Moreno y protagonizada por Marian Aragüetes, Olga Mansilla y Alejandro Arroyo, entre otros. Se trata de un largometraje biográfico sobre la vida de Petra de San José, fundadora de la congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. La película nos descubre la vida de esta religiosa antes de profesar, desde su juventud hasta la inauguración del santuario de San José de la Montaña en Barcelona en 1902. Para hablar más sobre esta película está con nosotros Paloma García, Madre Superiora General de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Madre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a compartir un ratito en vuestra televisión. Bueno, madre, para comenzar, cuéntenos un poco quién era Ana Josefa Pérez Florido, o mejor dicho, quién era la madre Petra de San José. Pues mira, Ana Josefa Pérez Florido fue una chica nacida en el siglo XIX en el Valle de Adalagís, en Málaga, en un pequeñito pueblo andaluz que, pues, en medio de su vida, estando comprometida, siendo una muchacha normal, siente la llamada de Dios a entregar su vida a los pobres. Y ella, pues, después de muchas vicisitudes, dificultades, queriendo ser fiel a esa llamada, pues comienza un camino de entrega a los más desfavorecidos, hasta que poco a poco el Señor le va marcando el camino y se convierte en la fundadora de la congregación de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, pasando a llamarse Petra de San José. Sabéis que antiguamente se cambiaba el nombre, era como una forma en la sociedad, ¿no?, de un paso de pertenencia, y a raíz de ahí pues empieza también toda una vida como fundadora en favor de los más desamparados, que es nuestro carisma, con los niños y ancianos en residencias de mayores, en colegios y en hogares. Ha comentado en varias entrevistas que Madre Petra tenía mucha visión de futuro y sobre todo un objetivo muy claro cuando llegó a Barcelona. Y sobre todo que el tiempo finalmente le dio la razón en muchas de las cosas que hizo, ¿no? Coméntenos un poquito al respecto. Pues mira, cuando hablamos que Madre Petra fue una mujer de futuro, lo hablamos sobre todo en el sentido de que pensemos que estamos hablando, claro, todo esto hoy en día nos parece muy fácil, pero es que estamos hablando de una mujer de mitad del siglo XIX, con todos los condicionantes sociales, familiares que había en aquel entonces para la mujer, hoy que tanto se pondera y es necesario ponderar el papel de la mujer y la igualdad de la mujer, cómo esta mujer lucha, llega a Barcelona sin ningún medio con la idea de fundar allí un hogar para niñas pobres, y una vez que allí no podemos unir o desunir a Madre Petra, por decirlo de alguna forma, de su devoción a San José. San José es una figura que la va a acompañar toda su vida. Nosotros, aparte de lo que es la acogida a los más desamparados a través de diferentes apostolados, tenemos toda una rama de espiritualidad unida a nuestra familia religiosa sin la cual no podríamos existir, que es la devoción a San José. Madre Petra fue llamada por San Juan Pablo II el día de su beatificación apóstol josefino del siglo XIX. Madre Petra, cuando llega a Barcelona, vislumbra no solamente la idea de fundar allí un hogar para niñas pobres, sino que cuando a ella le hacen la donación de un terreno para fundar allí el hogar, ella se da cuenta que allí puede levantar también, en la montaña pelada que se llamaba, una iglesia, un templo, donde ella pudiese plasmar todo el amor, toda la devoción que tenía a San José, y allí construye, levanta el santuario de San José de la Montaña, que es el primero de España dedicado a San José y uno de los primeros en el mundo también. Ella lucha mucho por extender la devoción al santo, porque todos le conozcan y le amen. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? Lo vuelvo a decir, todos los condicionantes que eso tiene. Y la devoción que ella levantó allí, era una mujer de futuro, porque ella cómo supo vislumbrar que allí sería un foco de devoción para la gente. La gente le decía, Madre Petra, pero con todas las iglesias que hay en Barcelona, ¿quién va a venir a esta iglesia a las afueras, alejada? Y ella supo decir, aquí vendrá gente de todo el mundo, ¿no? Y es así, hoy en día es así. En pleno comienzo del siglo XX, como os decía, todavía en vida de ella, apenas 3 años después de fundarlo, los medios de Barcelona recogían
cómo más de 35.000 personas habían pasado por el santuario de San José de la Montaña el día de San José. Esto a ella le llevó muchas luchas, muchas vicisitudes, pues porque toda obra de Dios tiene también el sello de la persecución, y a ella este sello le vino desde dentro de la Iglesia, ¿no? No por rechazo, sino porque en una época en la que estaba surgiendo el modernismo también, en la que estaban surgiendo una serie de devociones que muchas veces no se entendían, a ella le tocó defender y demostrar como mujer de Iglesia, porque eso lo tenía muy claro, que la obra era de Dios y que la obra era en favor de San José, ¿no? No tuvo dificultades que sin duda sirvieron, como ella decía, para dar más brillo al crisol. Y hablando un poquito de eso, antes de entrar un poco más en la película, quiero que me hable sobre esa devoción del santuario, que es la de escribirle cartas a San José. ¿Se mantiene todavía o no? Se mantiene todavía. De hecho, yo animo a todas las personas que puedan estar viéndonos, porque el próximo 20 de marzo, un día después de la festividad de San José, en el santuario se quemarán públicamente todas las peticiones que se reciban pidiendo gracias a San José. Mira, cuando el santuario apenas estaba terminando de construirse, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, una señora llegó pues muy agobiada, pues lo que era la mujer en aquel entonces, viuda, tenían que amputarle el brazo, y ella sentía la necesidad de pedirle a San José que le ayudase porque era el único sustento que tenía para sus hijos. Ante el agobio que tenía porque no estaba terminada de construir la capillita, pidió a la religiosa si podía ponerle a los pies de San José una notita con su petición, pues como un poco de desahogo, ¿no? de la necesidad que tenía. Las religiosas no vieron nada malo en ello, le animaron a hacerlo, y de ese pequeño hecho surge toda una devoción que lleva más de 100 años presente, ¿no? Pues casi diríamos más de 120 años presente en el santuario, que es la de escribir cartas a San José. La mujer al poco tiempo llegó, subía la cuesta, ¿no? Porque el santuario está en una pequeñita montaña dentro de Barcelona. Subía la cuesta de San José como loca, que San José le había hecho un milagro, que San José le había concedido el favor, que ella estaba curada. Y a raíz de ahí empieza a surgir la devoción de escribirle cartas a San José. Hablamos, como os decía antes, porque es que hay que entender todos estos condicionantes de lo que supone el boom, ¿no? que tiene el santuario, de que entre 1901 y 1905, apenas recién inaugurado el santuario, que se inauguró en 1902 oficialmente, se recibían en Barcelona, en el santuario, al mes más de 3.000 y a veces más de 4.000 cartas que eran quemadas delante del público, sencillamente pues como una ofrenda a San José. Esto continúa en la actualidad, se ha ido perpetuando a lo largo de los años, son muchísimas las personas, os puedo decir, que sencillamente vienen con fe a pedirle a San José, a rezarle, a desahogarse, a darle gracias, y le dejan su petición en una pequeñita urnita que tenemos a los pies del santo, pero no solamente en el santuario, en todas las casas nuestras. Es como una devoción muy arraigada a nuestro ser, ¿no? a nuestro carisma. Incluso pues hace unos años en Barcelona empezamos a extender la posibilidad de decir, pues desde el respeto, la privacidad y evidentemente desde el decoro, poder escribir las peticiones a San José, adaptándolo a los nuevos tiempos, haciéndolo por correo electrónico, ¿no? Nuestra sorpresa fue que el primer año que lo hicimos recibimos en apenas 2 meses más de 500 cartas. Pues te habla un poco de la devoción de la gente. Ahora no se queman todos los meses, se quema una vez al año, que coincide siempre en una fecha en el santuario de Barcelona cercana a la festividad de San José. Como este año estamos en el centenario de la coronación canónica de la imagen de San José de la Montaña, se quemarán el 20 de marzo, el día después de San José, en la explanada, delante de todos los fieles, que congrega a muchísimas personas, abuelos, padres, niños, que les encanta ver esta tradición, y pues con el santo podremos quemar todas las cartas que se han recibido a lo largo de todo el año pidiéndole súplicas a San José. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Conociendo un poco la vida de Madre Petra, ¿cómo nace la idea de hacer una película sobre su vida? Pues mira, yo creo que la idea nace desde el propio gobierno de la congregación, que nos planteábamos qué podíamos hacer también por extender aún más, porque es mucha la gente que viene. Madre Petra, sus restos descansan aquí en Valencia,
y es mucha la gente que acude al Santuario de Barcelona, es mucha la gente que acude aquí a Valencia a visitarla, pero decíamos, ¿qué podemos hacer por extender aún más su devoción, ¿no? ¿Qué podemos hacer por mover, que nosotros es nuestra ilusión, que ya la consideramos, porque la Iglesia sí lo ha dicho, pero ¿qué podemos hacer por mover su devoción y que un día podamos llegar a contemplar su canonización, ¿no? Entonces, pues viendo también otros trabajos que habían hecho desde Goya, bajo la dirección de Pablo Moreno, como era Luz de Soledad, Un Dios Prohibido, Poveda, Red de Libertad, pues bueno, estas locas mujeres pensaron, oye, ¿y si nosotros vemos que a lo mejor Madre Petra se merece tener una película? Y decíamos, hombre, lo tenemos muy claro, ¿no? Se lo merece. Pues empezamos a tener conversaciones con ellos para ver si realmente pues también era una cosa que entrase dentro de nuestras posibilidades el hacerlo. Y desde luego lo vimos como una inversión espiritual, una inversión de fe. Y hicimos un poco partícipes a todas las casas de la congregación, toda la gente se ilusionó y a partir de ahí pues surge este pequeñito proyecto como un granito de mostaza, ¿no? Que va creciendo, pues hasta el resultado que hemos tenido hoy en día, que lo tengo yo ahí detrás de mí, ¿no? Y que hemos podido disfrutar, estamos pudiendo disfrutar toda la gente en el cine. ¿Y cuál ha sido la implicación de la congregación en la grabación y en el continuar de la película? Porque me imagino que tiene que haber habido una sinergia grande entre el director, entre Pablo Moreno y vosotras, ¿no? Mucho, mira, yo creo que hemos trabajado como a tres bandas. Goya Producciones, Pablo Moreno y la congregación. Primero desde el guión, sobre todo con André Garrigó, director de Goya Producciones, en el que estuvimos pues como 6-7 meses con todos ellos, viendo desde las biografías de Madre Petra qué elementos podía haber en su vida que fuesen dignos de llevar a un guión de película, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no solamente había varias tramas, es que podían haber para 2 películas y para 3, ¿no? Porque en la película solamente la trama de los restos realmente es algo que nos puede dar mucha visión de cómo era Madre Petra en aquel momento, ¿no? Y a partir de la trama de los restos después, pues con ellos, cuando ya una vez se quedó focalizado el guión de lo que queríamos trabajar, qué queríamos que saliese en la película, ellos evidentemente, nosotros lo pusimos todo en manos de pues tanto de Goya como de Pablo Moreno, que eran los profesionales en aquel momento, y ellos son los profesionales que debían guiarnos, ¿no? Nosotros no tenemos experiencia de cine, pero sí podemos decir que en todo momento han contado con nuestra colaboración, nos presentaron el elenco de personajes, a ver qué nos parecían, si estábamos de acuerdo. Llegó la pandemia y es un poco lo que rompió todo, ¿no? En el sentido de lo que queríamos haber hecho con el rodaje, lo tuvimos que transformar un poco para poder hacerlo, pero todo salió bien, gracias a Dios. Pudimos participar del rodaje, estuvimos varios días en Ciudad Rodrigo, que es prácticamente donde se ha grabado toda la película, y acompañamos a Pablo Moreno y a todo su equipo de producción en la grabación de exteriores, tanto en Barcelona como en el Valle de Atalajís, en Málaga. Y a partir de ahí, pues yo creo que ha sido todo un conjunto. O sea, nosotros lo pusimos en sus manos desde el primer momento porque ellos son los profesionales y ellos evidentemente se han guiado de nuestro conocimiento de la congregación, de la vida de Madre Petra, de nuestro asesoramiento y de la toma de decisiones. Yo creo que cada uno en la parte que le correspondía, ¿no? Hemos tenido una implicación y un trabajo en equipo que para mí la verdad ha sido muy, muy bonito y muy fructífero. Haciendo un pequeño paréntesis con respecto a la película, quiero que nos comente un poco esa importancia que tuvo para la congregación. Primero, el robo de los restos de Madre Petra de San José y sobre todo el momento de saber que se podían recuperar y la posterior recuperación. Pues mira, yo creo que si hay un plus que le da a la película, ¿no? A la vida de Madre Petra, interés, sobre todo el que se refleja en la película es esta trama de los restos, ¿no? Porque parece, cuando uno lo está viendo, parece que es una trama que se ha inventado para poder ser el hilo conductor de la película, pero no es así, ¿no? La realidad es que fue un hecho verídico. Madre Petra murió en Barcelona el 16 de agosto de 1906. Es enterrada en el monasterio es enterrada en el cementerio, de Montjuïc, y a los pocos años, por la fama de santidad que tenía, la Iglesia da permiso para que sus restos sean trasladados al santuario de San José de la Montaña en Barcelona y es enterrada a los pies de San José. Allí permanece hasta 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española.
A los pocos días de estallar la guerra, el santuario es ocupado, las madres y los acogidos los echan, y una de las primeras cosas que nos hacen creer a la congregación es que los restos de Madre Petra los habían quemado, pues porque el arca, la arqueta donde reposaban, estaba en la explanada, encima de una verja quemada, y cuando recuperamos el santuario después de la guerra, pues siempre creímos con la conciencia, pues un poco también ingenua, ¿no?, de que esos restos no existían. Se guardaron los restos de la arqueta, pero no existían. Casi 50 años después, en el centenario de la congregación, nos trasladamos a 1981, en Zaragoza. Una sierva de Jesús les expresa a las madres, en la casa que allí teníamos, les pregunta por los restos de su fundadora y les cuenta que, ante la respuesta de, pues mira, nosotros no tenemos restos de nuestra fundadora porque fueron quemados en la Guerra Civil Española. Y ella empieza a contar una historia de que no, que ella tiene algo que nunca se ha atrevido a decir, que nunca se ha atrevido a manifestar, y era que en la década de los 50 ella cuidó, sabemos que las siervas de Jesús se dedican a cuidar a enfermos en las casas. Ella cuida a un enfermo que la trató muy mal, pero después de ganárselo con cariño, poco antes de morir, él le confesó que se arrepentía de muchas cosas que había hecho en su juventud, entre ellas el haber robado los restos de Madre Petra en el santuario de Barcelona por la fama de santidad que tenía. Fijaos que estamos hablando de que una logia masónica de Valencia se traslada a Barcelona y ponen a la altura los restos de Madre Petra. Tenían varios objetivos, entre ellos era robar el Santo Cáliz de la catedral, que no lo consiguieron, quemar la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, que sí que se quemó, y robar los restos de Madre Petra en Barcelona por la fama de santidad que tenía, que también lo consiguieron. Los restos son robados y son enterrados en un campito de Puzol, aquí cerquita de Valencia, al lado de la carretera que va para Barcelona, en medio de un campo de naranjos. Y a partir de ahí empieza toda una investigación, evidentemente, primero para poder comprobar si lo que contaba esta religiosa era verdad, en la que interviene el arzobispado bajo secreto, intervienen fiscales, intervienen jueces, y después de casi 2 años, pues realmente las madres ya saben que es verdad, que lo que contó la religiosa es verdad, que los restos estaban enterrados en Puzol. Tras muchas vicisitudes se puede comprar el trocito de campo, que es un trocito pequeñito, o sea, es que es nada prácticamente, y el 15 de julio de 1983 aparecen los restos se puede hacer la exhumación de los restos de Madre Petra en el campito de Puzol. Y yo creo que lo más increíble no es que fuese verdad que estaban ahí enterrados, sino que después de casi 50 años en contacto directo con la tierra, porque no los tapaba nada, estaban directamente enterrados en la tierra, apareció prácticamente todo el esqueleto, menos unas cuantas falanges, ¿no? Eso es casi como otro milagro, poder decir que se recuperó prácticamente todo el esqueleto entero. Y después también, pues, de todo un estudio de forenses y de toda una investigación que se mandó a Roma. Roma certificó un año más tarde que efectivamente los restos pertenecían a Ana Josefa Pérez Florido, a Madre Petra, y desde entonces ella reposa a los pies de San José en la Casa Generalicia de Valencia, ¿no? Yo creo que es muy bonito, muy emocionante y le da un plus a su vida y a la película, que para mí realmente lo que me dice, me habla de quién fue realmente esta mujer, ¿no? Una mujer que por el bien que hizo, por el amor que tuvo a Dios y la confianza que nos mostró que tenemos que tener en Él, pues sencillamente es que difundió buen olor de Cristo, por decirlo de alguna manera, y eso lo llevó incluso que hasta después de muerta fue perseguida, ¿no? Y para terminar, madre, Pablo Moreno comenta en varias ocasiones que se trata de una película para todos los públicos, para creyentes y no creyentes, ¿no? Porque la historia de Madre Petra, como bien nos ha contado, es una historia de vida y de inspiración. ¿Por qué recomienda esta película? Pues mira, yo recomiendo esta película porque nuestra duda era qué iba a pensar la gente de ella, ¿no? Y nosotros habíamos seguido todo el trabajo, todo el proceso desde el comienzo, y claro, nosotros evidentemente estábamos encantadas, las que ya la habíamos visto, ¿no? Pero ver la aceptación que está teniendo entre la gente, pues como comentabas y como decía también Pablo Moreno, ¿no? Creyente y no creyente. Yo creo que la película merece la pena verla porque creo que es una historia que merece la pena ser contada. Para mí el hecho del trabajo que está haciendo Pablo Moreno, sobre todo con los fundadores de congregaciones, creo que es muy interesante, ¿no? Poder poner personas que han hecho el bien, personas que no hay que tener miedo de gritar, que desde la confianza que han tenido en Dios y desde
el entregar su vida a Dios les ha llevado a dar la vida a los demás a través del martirio, a través de la entrega a los pobres, y que esas películas puedan codearse en el cine con grandes producciones y que cada vez tengamos más posibilidades, no solamente la vida de Madre Petra, la vida de Claret, que hace poco también salió, otras muchas vidas, que tengamos la posibilidad de verlas al lado, ¿no? Como te comentaba, de grandes producciones, para mí creo que eso es un éxito ya tremendo, y que la gente empiece a acostumbrarse a ver este tipo de películas que también tengan cabida en el cine y en nuestras cabezas y en nuestro pensamiento. Creo que son historias que merecen la pena ser contadas. Hoy en día, que hablamos tanto de la solidaridad, que hablamos tanto de hacer el bien a los demás, ¿no? Pues creo que son personas que pasaron haciendo el bien, y yo también he comentado muchas veces por ahí que hay una cosa que tenemos que tener clara también en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Y es que a los santos a veces los tenemos que hacer aterrizar en la tierra, porque a veces los invocamos, nos encomendamos a ellos, pero estamos como tan acostumbrados a verlos tan arriba que a veces nos cuesta pensar que nosotros podemos imitarles en algo, ¿no? Y es verdad que evidentemente no le llegamos ni a la suela del zapato, pero necesitamos ver que fueron personas como nosotros, que sufrieron, que amaron, que lloraron y que rieron como nosotros, y que todo eso está a nuestro alcance, ¿no? Ellos nos dan un mensaje, tienen algo que decirnos, y es que pusieran su vida en Dios, y desde ahí les llevó a hacer grandes cosas. Entonces yo creo que poder tener este tipo de películas, y además con dignidad, ¿no? Bien hechas, en el cine al lado de otras, creo que a la gente tiene mucho que decirle. Madre, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Por cierto, sabemos que es periodista, así que si algún día quiere, tiene las puertas aquí abiertas de Virgen de las Angustias Televisión. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y aquí tenéis vuestra casa también para lo que nos necesitéis. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram como @vatelevisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.